el tema de la unidad uno, que es introducción a la planeación de instalaciones y la planeación estratégica de instalaciones. Y posteriormente vamos a ver lo que es el diseño y la distribución en planta, lo que son objetivos e importancias, los principios, los alcances que tienen estas y los problemas que se nos pueden presentar. Entonces, ¿qué es en sí la planeación de instalaciones? Pues básicamente hubo durante mucho tiempo que se consideraba la planeación de instalaciones como una ciencia como tal, ¿verdad? Eh, pero posteriormente ha venido consolidándose más como una estrategia competitiva que tienen las empresas, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver acá por qué hablamos de una estrategia. Entonces, según la definición que tenemos de Bernard Lewis, es un proceso, ¿verdad? De determinar las características y costos de la ubicación y las instalaciones físicas que mejor satisfagan los requisitos de operación y funcionalidad del usuario, ¿verdad? Entonces, lo que estamos hablando acá es de que la materia básicamente o la planeación de instalaciones lo que busca es encontrar la mejor ubicación, las mejores instalaciones para poder suplir las necesidades de la industria o de la empresa que tenemos en ese momento, ¿verdad? Entonces vamos a poder ver que no solo estamos haciendo referencia con planeación de instalaciones a el sector productivo o el sector industrial, sino que vamos a ver en el caso, por ejemplo, hay empresas comerciales también, ¿verdad? Lo que son bodegas, lo que son centros de distribución, almacenes, por ahí van a ver que en el libro texto hay ejemplos sobre hospitales, sobre aeropuertos, ¿verdad? Entonces la distribución en planta, ¿verdad? La planeación de instalaciones y la distribución en planta que se le llamaba antes, tiene que ver o se puede aplicar en diferentes tipos de negocio y por eso vamos a ver que viene siendo más una estrategia y no una ciencia arraigada a un tipo de línea de conocimiento o a un tipo de negocio como tal, ¿verdad? Sino que realmente todos pueden adoptar este tipo de estrategia y es indispensable que la tomen en cuenta para poder cumplir con las necesidades de sus procesos productivos, ¿verdad? Tompkins, por otra parte, lo define como un proceso que determina cómo organizar los activos fijos de una actividad tangible para que cumplan mejor el objetivo de la actividad en cuestión, ¿verdad? Es decir, los activos fijos pues vienen siendo la maquinaria, ¿verdad? Los equipos que se tengan, todos el equipo para realizar las operaciones, así como también los inventarios, ¿verdad? Las materias primas, los materiales, todo lo que va a estar involucrado en la transformación del producto o del servicio que estamos dando. Entonces, por ende, Tompkins habla de tener o de generar la mejor organización de esto en un espacio definido, ¿verdad? Y eso es lo que define él como planeación de instalaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la planeación de instalaciones eh, la podemos dividir en dos ramas, ¿verdad? La primera es la parte de la localización de las plantas, dónde vamos a colocarla, dónde nos conviene tener ubicada esta planta, este almacén, este aeropuerto, etcétera. Por ejemplo, uno de los casos que podría ser más actuales y más sonados es, por ejemplo, y fuera de cualquier tipo de politiquería y lo que sea, el caso del hospital que se construyó acá donde es IFCO, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se tomó una decisión de ubicar un hospital en esa zona, ¿verdad? De gran magnitud,
Y entonces la primera pregunta que se nos viene a la mente es, ¿realmente es la ubicación adecuada donde debería de encontrarse? ¿Verdad? Tiene acceso a todos sus servicios, tiene acceso a la mayoría de personas, pues está en una zona bastante céntrica y todo, pero realmente no será complicada las rutas de acceso hacia el hospital en ese lugar donde se encuentra. Pudo haber una mejor ubicación donde pudo haberse ubicado. Entonces, todo esto nosotros lo podemos determinar a través de un análisis de localización de plantas, ¿verdad? Y vamos a ver mucho más adelante en la unidad 4, donde vamos a tocar específicamente lo de la macro y micro localización, ¿verdad? Vamos a ver ahí que hay varios factores que a tomar en cuenta. Y aquí vamos un poco a dejar de ser solo ingenieros industriales, ¿verdad? A pesar que todavía están ahí en la carrera por terminar todo el contenido de la carrera, pero no me refiero a que vamos a dejar pues nuestro título ni nada, sino que vamos a tomar en cuenta muchas cuestiones eh, que normalmente no las solíamos ver en otras materias que hemos venido desarrollando. Vamos a tener que ver factores socioeconómicos, ¿verdad? Para poder tomar una decisión de localización de plantas. Ya vamos a tener que ver tendencias de mercado, vamos a tener que ver eh, leyes y muchas cuestiones arraigadas a esto, que se vuelve un estudio un poco más complejo que solo decir, sí, mire, me dio el numerito, da 40 y sí, está bien, ¿verdad? O sea, no, por eso es que en algún momento ya no se habla de la planeación de instalaciones como una ciencia o tratarlo como una ciencia, sino como una estrategia, porque involucra una serie de factores que no necesariamente los podemos clasificar dentro de una ciencia como tal, porque a pesar que algunas estén arraigadas a las ciencias económicas, ciencias sociales, hay cuestiones que sí son bastante, por ejemplo, tendencias de los mercados, etcétera, que son cuestiones que tal vez no hay una ciencia que los determine, ¿verdad? Sino que es más una cuestión eh, netamente social, ¿verdad? Entonces ahí vamos a poder ver que estamos ante un requerimiento hacia nosotros para poder conocer de muchos temas, ¿verdad? Que van a tener que ver en función de esto, ¿verdad? Entonces, cada tipo de negocio donde nosotros vamos a querer realizar una planeación de instalaciones va a requerir que estemos muy empapados de no solo la operación del negocio y todo lo que tenga que ver con el proceso productivo, el proceso operativo de ella, sino que también con toda la legislación arraigada a ellos, con todas las cuestiones económicas arraigadas a ellas, ¿verdad? Así es que eso en la parte de la localización, ¿verdad? Pero también tenemos por otra parte el área de la distribución en planta como tal, ¿verdad? Que en la distribución en planta nosotros podemos observar, yo se los he clasificado acá, en 4 temas que considero que son los medulares de esto, ¿verdad? El primero es el análisis de la producción y ahí hacemos un llamado, ¿verdad?, hacia los conocimientos previos que ya tenemos de planeación de operaciones, ¿verdad?, donde nosotros vamos a empezar a ver eh, cómo se va a asignar o cómo está consolidada la planificación de la producción como tal, ¿verdad? Nos va a interesar saber cuáles son nuestras demandas, ¿verdad? Qué es lo que nosotros estamos esperando suplir, porque en función de eso nosotros vamos a empezar a articular todas las necesidades de maquinaria, equipo, etcétera, que vamos a ocupar, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo que estemos trabajando en una empresa para producir eh,
200 kilos de mermelada o 200 kilos de alcohol gel a que vayamos a hacer 10.000 kilos, por ejemplo. Las configuraciones de maquinaria, de personal, de equipo, van a ser muy diferentes de una a otra. Entonces, obviamente eso va a obligar a que todos los criterios que nosotros tenemos para hacer la distribución en planta varíen, ¿verdad? Muy probablemente el almacenamiento de las materias primas para ese tipo de volumen, el primer volumen del que hablábamos, podemos tenerlas inclusive en pequeños almacenes dentro del proceso. Pero si estamos hablando de una gran cantidad de materia prima, pues obviamente vamos a tener que destinar un lugar especial para ello, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada una de las partes del negocio, ¿verdad? Como ustedes, no sé si ya lo han podido ver en las materias anteriores, pero hay ciertas actividades como clave, ¿verdad? Dentro de las operaciones de una industria manufacturera, por llamarlo así al principio. Estamos hablando, por ejemplo, lo de las compras, ¿verdad? Toda la parte de la logística de entrada, ¿verdad? Que es la de aprovisionamiento, la parte de la logística de distribución, ¿verdad? Que tiene que ver con los almacenamientos y los despachos, ¿verdad? Además tenemos las operaciones como tal o la parte de la manufactura, ¿verdad? Y tenemos ciertas actividades también eh, de apoyo que se encuentran rodeando a esto, ¿verdad? Entonces todo eso va a estar integrado a la hora de hacer un análisis de la producción, de cómo influye esa producción que yo tengo en cada una de las partes que están involucradas con ello. Por otra parte, tenemos otra de las cuatro consideraciones que tengo en que se divide la distribución en planta, que es el diseño de la distribución ya como tal, ¿verdad? Cuánta maquinaria y cuánto equipo. ¿Verdad? Aquí en el análisis de la producción nosotros lo que hacemos es generar una serie de datos a partir de nuestras demandas, de nuestros planes de producción, pero eso nos sirve para poder estimar esto. Cuánta maquinaria, cuánto equipo, cuántos materiales, cuánto personal, cuántos puestos de trabajo voy a necesitar. Y entonces ya darles un lugar, una forma, distribuirlos, diseñarlos, qué tamaños tienen que tener, si van a estar unos adyacentes con otros, si van a estar, vamos a hacer un área para una operación, otra área para otra, o vamos a hacer células de trabajo, etcétera. Ya van a poder ver todos esos términos más adelante, pero nos va a interesar el hecho de saber cómo vamos a disponer esto dentro del espacio que tenemos dentro de la planta, ¿verdad? O dentro del negocio. Por ejemplo, puede ser interesante también los criterios que vamos a tomar para la distribución de un supermercado, por ejemplo. Los criterios van a ser muy diferentes. Hay cuestiones sociales, cuestiones antropológicas ahí que tenemos que dominar por el hecho de, hey, ¿qué me interesa que esté más inmediato al acceso de los clientes? ¿Verdad? ¿Qué me interesa que esté más refundido? ¿Qué espacio tienen que tener? ¿Verdad? Si se fijan, por ejemplo, en esto hay unos criterios que se toman ahora. Si ustedes se han fijado, Dollar City, por ejemplo, ustedes van a cualquier Dollar City y aunque sea muy grande el área que tienen disponible, el ancho de pasillos es increíblemente angosto, ¿verdad? Casi que uno tiene que pasar atropellando a las demás personas. ¿Y por qué sucede eso? Porque es una estrategia, ¿verdad?, de ventas el tener esos pasillos así. Porque en la medida en que yo detengo el flujo de las personas, que para cualquier proceso productivo, ¿verdad? Según lo que hemos podido ver ya en ingeniería de métodos y todo, lo que nosotros esperaríamos es que el flujo sea continuo, que sea rápido, que no perdamos tiempo. Pero en este caso, de cara al cliente, a mí me interesa que ellos se detengan
a lo largo del pasillo, porque así pueden ver el producto y así lo compran. Y como son productos llamativos de $1, $2, $3, que, venga, se vea. Y ya paro por ahí en otro pedacito. Esto también me hacía falta. Y muchas veces traemos cosas que realmente no nos urgen, ¿verdad? Pero los hemos comprado por el estímulo visual de estar ahí detenido, verlo y, está bonito, sí, no, está barato, vaya, echémoslo, pues. Entonces, si se fijan, hay muchas estrategias, ¿verdad? Muchas cuestiones arraigadas a la distribución, ¿verdad? Al diseño de la distribución, que no es simplemente sacar un numerito y, sí, va, son dos cochecitos, uno de ida, otro de vuelta, entonces miren, tanto de ancho, tengo que hacer un pasillo de tanto de ancho para que cabal fluya y uno vaya aquí en ida y otro venga, ¿verdad? Y ya con eso solventé el problema, sí, pero para ese tipo de negocios no me interesa que eso sea así, ¿verdad? Entonces hay un análisis un poco más interesante atrás atrás de eso que estamos diseñando, ¿verdad? Luego tenemos la parte del análisis de flujo de materiales, lo que ya estábamos hablando acá. En este caso lo estamos enfocando a los clientes, pero en una, por ejemplo, empresa productiva, sí me va a interesar que, por ejemplo, los flujos de materiales de un proceso a otro no se vean interrumpidos o que de repente no dejemos áreas eh, que son continuas, por ejemplo, que son una va después de la otra, y voy a poner una a un extremo de la planta y el otro al otro, ¿verdad? Y me va a tocar atravesarme por todos lados para llevar el material hasta el otro lado y después volverlo a traer a otra operación por acá, de donde estoy desperdiciando tiempo de los operarios, estoy desperdiciando recursos porque estoy ocupando algún tipo de equipo para poder mover ese material, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos ver ese flujo de materiales, entre qué áreas se van a dar mayores interacciones, van a ser más frecuentes y van a tener más peso para poder analizar siempre dentro del diseño de la distribución qué es lo que más me conviene para no afectar la parte del flujo de materiales, ¿verdad? Y por último tenemos la parte del diseño de oficinas y áreas auxiliares, lo que ya les comentaba. Tenemos algunas operaciones o algunas actividades, por ejemplo, como lo suelen ser, ya no nos vayamos solo a la parte administrativa, ¿verdad? Ya sabemos que oficinas van a ver que para recursos humanos, finanzas, etcétera y todo. Pero hay ciertas actividades que tienen que ver directamente con la elaboración o con el proceso productivo, ¿verdad? Tal vez no con la transformación del producto, pero sí con el proceso productivo que nos interesa en cierta forma que nosotros podamos tenerlas cerca o podamos tenerlas en el lugar adecuado, ¿verdad? Para poder interactuar con nosotros. Una de ellas podría ser la parte de mantenimiento, ¿verdad? Nosotros sabemos que si vamos a estar dependiendo de las maquinarias para poder trabajar, no voy a dejar el área de mantenimiento allá bien refundida, donde no va a tener nada que ver. Por ejemplo, lo voy a tener en medio de las dos bodegas, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el mayor grueso del trabajo que ellos tienen pueda que esté en la parte productiva, ¿verdad? En la parte de la manufactura. Entonces esas van a ser otras consideraciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, si tenemos un área de calidad, de control de calidad, tenemos laboratorios donde se van a ir a hacer pruebas, no los voy a dejar lejos de las áreas donde se van a realizar las pruebas para que salga algún operador. Bueno, ya vengo, voy a ir a hacer la prueba y se va, camina, llega al lugar, hace la prueba, de ahí pasa al baño, de ahí pasa a la cafetería y de ahí regresa, va, ya traje la prueba, ¿verdad? Muchas de las interacciones que van a tener estas áreas auxiliares con la parte de producción nos es importante que se realicen de manera rápida, economizando tiempo, economizando desplazamientos y que se encuentren cerca para poder analizar o compartir la información y tomar decisiones sobre eso, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente estas son como las 4 áreas de la distribución en planta que yo contemplo que son lo que definen, ¿verdad?, la distribución en planta.
Entonces, ya con la distribución en planta y la localización de la planta, nosotros estamos hablando de una planeación de instalaciones. Ahora, si se fijan, transversal a todo esto, tenemos este rectángulo acá que habla de un marco legal y normativo. Quiere decir que para todas estas o para todas estas áreas en las que estamos subdividiendo la planeación de instalaciones, va a haber un marco legal y normativo que vamos a tener que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de producción, eh, yo puedo tener mis demandas y todo, y decir, ok, lo óptimo es hacer esto, hacer lo otro, pero por ejemplo, eh, yo puedo decir, bueno, yo quiero que trabajen, para poder suplir esto, yo necesito que trabajen 10 horas o 12 horas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la empresa pueda que diga, no, yo no puedo pagar horas extra. Dentro de mis políticas está que no vamos a pagar horas extra. Y tampoco voy a hacer que las personas trabajen 10, 12 horas solo porque a mí se me antoja, porque hay un marco legal que define cuáles son esas condiciones de trabajo. Nos van a decir, mire, usted lo más que puede tener estas personas trabajando son 8 horas diarias, ¿verdad? Sin tener que pagarles horas extra. Entonces, ahí va a entrar cómo voy a ir yo cambiando esa planificación de la producción para poder ajustarme a un marco legal o normativo que me permita operar de tal forma. Otro ejemplo puede ser, ok, diseño las áreas de trabajo. Sí, lo que yo quiero es economizarme el espacio. Entonces, tengo 30 puestos de trabajo, está bien. Aquí en un área de 15 metros cuadrados caben todos. Y entonces nos vamos a quedar, sí, pero hay una normativa, hay leyes, ¿verdad?, de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad?, donde nos definen que tenemos que tener un área mínima de trabajo para los puestos de trabajo, condiciones agradables para los empleados, ¿verdad? Y algunos factores técnicos de diseño, ¿verdad?, que también van a ir ahí arraigados, donde si yo estoy pensando que, sí, 15 metros cuadrados porque es poquito y así le va a gustar al dueño. Sí, pero tenemos un marco normativo y legal que nos hace que nos detengamos en tomar decisiones tan abruptas como esas, ¿verdad? Entonces, básicamente, vamos en todo lo que vamos a estar trabajando de la parte de distribución en planta, vamos a tener que estar asesorándonos con muchas cuestiones legales, ¿verdad? Así es que por ahí yo les voy a subir un repositorio de estas tipos de documentos como de los más utilizados, ¿verdad? Por ejemplo, va a ser bien diferente que nosotros estemos trabajando en una empresa de alimentos, ¿verdad? Donde hay un reglamento del Ministerio de Salud que nos va a regir también para decir, ok, tienen que cumplir todo esto para poder operar, pero por ejemplo, si yo soy proveedor o le quiero vender al mercado europeo, por ejemplo, va a venir el mercado europeo y me va a decir, ok, mira, yo te compro, pero si vos estás certificado en cuestiones de calidad e inocuidad de los alimentos, entonces, ¿qué va a tocar? Como yo quiero venderle al mercado europeo, pues tengo que certificarme en eso. Y al certificarme en eso, hay una normativa que es de carácter voluntaria porque yo estoy queriendo someterme a eso para poder venderle al mercado europeo. Claro, no es tan voluntaria porque para mí lo ideal fuera, mire, déjeme venderle como yo quiero venderle, ¿verdad? Pero a bien sabemos de que el cliente es al final quien tiene la palabra, ¿verdad? Es el que dicta y el que manda las normas de cómo vamos a trabajar y qué es lo que nos va a comprar. Entonces, si él me está pidiendo que yo me certifique o que cumpla con normativas de esto, pues a mí me toca obedientemente, de carácter voluntario, obligado, ¿verdad?, entre comillas, ir y acreditarme en estas cuestiones, certificarme, perdón, en estas cuestiones,
y cumplir con las normativas que dictan. Entonces, además de lo legal que ya teníamos del Ministerio de Salud, ok, yo cumplo lo del Ministerio de Salud, pero muchas veces estas normativas internacionales son a veces más estrictas, pues, por lo menos en países como el nuestro, donde algunas estructuras legales no son tan fuertes para proteger la operación de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, de modelo de negocio a modelo de negocio, las cosas van cambiando, entonces vamos a tener que ir empapándonos de todo lo que nos compete en función del tipo de negocio que estamos desarrollando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la planeación de instalaciones? Vea, al final, creo que todos lo sabemos y durante lo que hemos venido viendo, vea, en estos 2 años quizás ya de haberse metido de lleno a las materias de industrial, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que todo lo que estamos desarrollando nosotros en una organización, en una empresa, es para vender productos y servicios que cumplan los requerimientos de mi cliente, que satisfagan las necesidades de mi cliente. Entonces, eso es todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? ¿Por qué tratamos de tener inventarios cortos? ¿Por qué tratamos de disminuir costos? ¿Por qué eso? Porque con eso nosotros podemos entregarle al cliente lo que él desea y generar rentabilidad dentro de nuestra empresa, que eso es lo que buscamos. Nadie, ninguna empresa va a trabajar para entregarle calidad al cliente y morirse de hambre, ¿verdad? O perder en sus negocios. Ni tampoco pueda que lo hagan, ¿verdad? Voy a tener unos buenos márgenes de ganancia y todo, descuido la calidad, sí, pero entonces el cliente me va a decir, ok, muchas gracias, sos uno más de los competidores a los que no le voy a comprar, ¿verdad? Entonces el objetivo al final es ayudar a una organización, a la organización, a alcanzar la excelencia en su cadena de suministro. Y es aquí donde hablábamos. Vamos a integrar esto de cadena de suministro desde nuestros proveedores o fabricantes, la parte de los canales o medios de distribución, de aprovisionamiento, yo como centro de distribución, como empresa, como lo que sea, ¿verdad? Que me encargo de posteriormente distribuir a mis compradores, ¿verdad? Ya sea otras empresas productoras, ¿verdad? Porque si nosotros analizamos la cadena de suministro es bastante amplia. ¿Verdad? Si por ejemplo yo estoy extrayendo hierro, ¿verdad? Tal vez arranca ahí el proceso o toda la cadena de suministro del producto final que voy a entregar. Arranca con la extracción del hierro, pero posteriormente hay un refinamiento del hierro que es otro eslabón de la cadena de suministro. De repente hay otro que ya al refinar el hierro y darle su tratamiento, pues ya venimos y lo convertimos en ¿qué? Clavos, por ejemplo. Y esos clavos a la vez van a pasar a ser parte de una empresa o de una ferretería y esa ferretería a la vez pasa a ser. Entonces, si se fijan, hay una serie de diferentes empresas relacionadas, por eso le llaman cadena de suministro, ¿verdad? Porque vamos amarrados unos con otros para poder darle la satisfacción al cliente final, que es quien va a comprar el producto terminado de cada uno de ellos. Y dentro de esta cadena, cada uno de esos eslabones, ¿verdad? Que es una empresa, ¿verdad? Viene siendo el cliente de la empresa anterior y así sucesivamente, ¿verdad? Dentro de la cadena de suministro. Entonces, lo que nosotros buscamos al tener una buena planeación de instalaciones es pensar en que la distribución que yo estoy generando y la localización y todo lo que yo estoy pensando para mi empresa va a facilitarle a mis proveedores sus funciones con tal de darme un buen servicio y obtener buenas características dentro de mis materias primas.
¿verdad? El hecho de tener buenos costos, tiempos de entrega rápidos, etcétera, todo eso me va a ayudar a volver esta relación entre mis proveedores y mi empresa, ¿verdad? Irla desarrollando e ir dándole excelencia a la cadena de suministro, ¿verdad? Y luego de cara de mi empresa, ¿verdad? Lo que yo produzca va para ya sea otra empresa, una comercial, un centro de distribución o un cliente final, y que esta relación, mi distribución, perdón, mi planeación de instalaciones de mi planta esté pensada en que de esta parte para allá, que es la salida de mis materias ya procesadas, de mi producto terminado, tenga las características necesarias para facilitarles a mis clientes el que yo pueda otorgarles productos con excelencia, ¿verdad? Entonces, si se fijan, si esto se replica cada vez más atrás, ¿verdad? Si mi proveedor hace lo mismo, ¿verdad? Y entonces yo como su cliente vamos a facilitar esta relación, vamos a implementar esta planeación de instalaciones para facilitar nuestras operaciones y mi proveedor lo va a aplicar con su proveedor, ¿verdad? Entonces al final lo que estamos buscando lograr es alcanzar la excelencia a lo largo de toda la cadena de suministros, ¿verdad? Entonces eso es lo que como nuestro objetivo final, lograr cumplir con eso. Si nosotros logramos hacer eso, entonces la planeación de instalaciones está teniendo o está cumpliendo con su objetivo mayor, ¿verdad? Que es este. Bueno, habíamos hablado de que íbamos a realizar unas pequeñas pausas ahí para no sentir demasiado largo, para tomar algo tal vez ahorita si quieren ir a comer algo o al baño o algo, podemos tomarnos una pausa ahorita de unos 5 minutos y volvemos para seguir revisando todo lo que tenemos acá, ¿verdad? Así es que, bueno, los dejo aquí en la pausa.